Bienvenidas y bienvenidos. La fuente que vamos a explorar hoy es un poco distinta a lo habitual. No es un estudio, no es un artículo, sino algo mucho más personal. Es una carta. Una carta de un padre a su hija inspirada en las ideas de un libro. El libro es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Así que hoy vamos a desmenuzar las ideas clave de este libro, pero vistas a través de este filtro, tan íntimo y personal. La misión, digamos, es entender su propuesta para construir de forma activa una vida más consciente. Una vida donde, pues, como dice el título, nos pasen cosas buenas. Es que es una forma de verlo increíble porque aterriza conceptos que a veces son muy abstractos, ¿no? De la neurociencia, la psicología, los aterriza en una conversación muy humana. Y la carta, igual que el libro, arranca con un punto de partida que, aunque suene muy moderno, la verdad es que tiene raíces milenarias: el autoconocimiento. De acuerdo. Empecemos por ahí entonces. El primer gran concepto que el padre extrae para su hija es justamente esta idea del autoconocimiento. Y cita una frase del libro que es muy directa. Dice, quien no sabe quién es, se enfrenta a desafíos sin estar preparado. Sufre innecesariamente y no entiende las razones detrás de sus emociones. Lo que me parece fascinante, y la carta lo resalta mucho, es que no lo presenta como un eslogan de autoayuda de hoy en día, ¿viste? Lo conecta directamente con la antigua Grecia y con el oráculo de Delfos. Exacto. Y ese detalle es clave. La inscripción «Conócete a ti mismo» en la entrada del templo de Apolo en Delfos no era un simple consejo, era de hecho una condición indispensable. O sea, antes de que cualquier persona pudiera hacerle una pregunta a los dioses sobre su futuro, sobre su destino, el templo le exigía una tarea previa: investigarse a sí mismo. La premisa era radical. No puedes entender el mundo si primero no te entiendes a ti. Es una idea que invierte completamente el orden al que estamos acostumbrados, ¿no? Primero lo de afuera y luego, si hay tiempo, lo de adentro. Totalmente. Y la carta incluye una cita que se le atribuye al oráculo y que lo deja clarísimo. Dice, te advierto, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Y remata, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es una idea potentísima. Es increíble. Pero a ver, seamos honestos. ¿Cómo empieza uno a leer ese mapa interno? ¿Qué pasa si uno mira hacia adentro y en lugar de un mapa, lo que encuentra es, pues, confusión, ruido, contradicciones? Es que esa es la expectativa que nos paraliza, ¿no? Creemos que la introspección es encontrar respuestas claras y ordenadas, pero en realidad el primer paso es simplemente aprender a observar ese ruido sin juzgarlo. Y aquí es donde la carta introduce otro concepto, que viene del budismo, y que es fundamental para navegar esa confusión interna: la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siempre me ha parecido una frase brillante en teoría, pero increíblemente difícil de aplicar en la práctica. Es que creo que la aplicamos mal. Creemos que se trata de reprimir el dolor o ignorarlo, pero es todo lo contrario. Lo que esta filosofía propone es que el dolor es la sensación pura, el evento. Te cortas, sientes dolor. Te despiden del trabajo, sientes dolor. Te dejan, sientes dolor. Es una señal, una reacción inevitable. El sufrimiento, en cambio, es la narrativa que nuestra mente construye alrededor de ese dolor. A ver si te sigo. Usando tu ejemplo, el dolor es el pinchazo de la aguja. El sufrimiento es pasarse toda la semana siguiente pensando, ¿y si la aguja no estaba limpia? ¿Y si me da una infección? ¿Por qué siempre a mí? Seguro fue mi culpa. Exactamente. Es ese bucle de pensamientos, esa rumiación, lo que convierte el dolor agudo en un estado crónico de sufrimiento. El autoconocimiento, entonces, no es tener todas las respuestas. Es la habilidad de observar tu propia mente y decir, ah, mira, esto es el dolor real, y esto otro es la historia que me estoy contando sobre el dolor. Esa distinción te da un espacio para actuar, para no quedar atrapado en la narrativa. Entendido. Y ese poder de manejar la narrativa interna nos lleva directamente al segundo pilar que la carta destaca del libro, que es un desafío frontal a cómo entendemos la felicidad. La autora afirma, la felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Que es un cambio de paradigma total. Nuestra cultura nos empuja a una búsqueda externa, ¿no?
El próximo ascenso, la casa más grande, más seguidores en redes sociales. Es una zanahoria que por definición siempre se está moviendo. Esta propuesta, en cambio, traslada el foco al estado interno, a la coherencia entre quiénes somos y cómo vivimos. La carta lo resume con una definición atribuida a Rojas Estapé que me parece preciosa. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. Me encanta la metáfora de la obra de arte, porque implica un proceso activo, diario. No es algo que encuentras, es algo que construyes día a día. Y aquí es donde la carta introduce el concepto científico que respalda todo esto, la neuroplasticidad. La idea, en resumen, es que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y aquí es donde la ciencia moderna le da la mano a la sabiduría antigua, ¿viste? La neuroplasticidad demuestra que nuestro cerebro no es una estructura fija. Cada pensamiento o cada interpretación que hacemos refuerza ciertas conexiones neuronales y debilita otras. Podemos, literalmente, entrenar nuestra forma de ver el mundo. A ver, dame un ejemplo concreto de eso. ¿Cómo se ve la neuroplasticidad en acción en el día a día? Pues mira, piensa en dos personas a las que despiden del mismo trabajo. El evento externo es idéntico. La primera persona lo interpreta como una catástrofe personal, una prueba de su fracaso. Su cerebro activa y refuerza las rutas neuronales del miedo, de la ansiedad, de la desesperanza. La segunda persona, después del golpe inicial de dolor, que es inevitable, empieza a interpretar la situación como una oportunidad para reorientar su carrera, para buscar algo que de verdad le apasione. El evento no ha cambiado, pero el cerebro de la segunda persona está activamente construyendo y fortaleciendo una narrativa de oportunidad, no de derrota. Eso, en la práctica, es entrenar la neuroplasticidad. Suena increíble, pero también suena agotador. ¿Implica que tenemos que estar constantemente vigilando nuestros pensamientos, como una especie de policía mental? ¿No es eso una receta para generar todavía más ansiedad? Es una objeción súper importante. Y la respuesta es no. No se trata de una vigilancia constante y forzada. Piénsalo como aprender a tocar un instrumento. Al principio, tienes que pensar conscientemente en cada nota, en la posición de los dedos. Es torpe, requiere mucho esfuerzo. Pero con la práctica se automatiza, se convierte en tu respuesta por defecto. Entrenar la mente es igual. Al principio, requiere un esfuerzo consciente para elegir una interpretación más constructiva, pero con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve más natural, más automática. Se trata de cambiar el piloto automático, no de vivir sin él. Entiendo el poder de la interpretación, pero me suena peligrosamente cercano al sé positivo y ya está. ¿Sabes? Ese optimismo tóxico que puede ser muy frustrante escuchar cuando uno lo está pasando mal, de verdad. ¿Cómo aborda la autora esta posible crítica? Y es fundamental que lo abordemos, porque esa es la gran diferencia entre esta filosofía y el pensamiento positivo ingenuo. La carta deja muy claro que Rojas Estapé no ignora el valor del sufrimiento ni la importancia de las emociones negativas. De hecho, dice algo que es clave. Vivir en constante alerta, angustia o tristeza impide encontrar la paz para ser felices. Reconoce que esos estados son tóxicos y se vuelven crónicos, pero no dice que haya que evitarlos a toda costa. O sea que no se trata de ponerse unas gafas de color de rosa y ya está. Para nada. Al contrario, se plantea que es precisamente en los momentos más oscuros donde se forja la resiliencia. El sufrimiento no es el enemigo a evitar, es la materia prima para construir la fortaleza. Hay una cita en la carta que lo resume a la perfección. Ser feliz es ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y las dificultades. La felicidad, desde esta óptica, no es la ausencia de problemas, eso es una fantasía infantil, sino la capacidad de sobreponerse a ellos, de aprender y de reconstruirse. De acuerdo. Entonces no es ignorar lo malo, sino aprender a sobreponerse. Es una misión mucho más realista y, creo, más útil. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Qué herramientas concretas propone la carta, extraídas del libro, para construir esa capacidad en el día a día? Ofrece un enfoque bastante integral, que abarca varias dimensiones de nuestra vida.
La primera, y quizás la más importante, son las relaciones humanas. La carta lo dice claramente. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. Somos seres sociales por naturaleza. Nuestro cerebro está cableado para la conexión. Sí, la ciencia lo respalda una y otra vez. La calidad de nuestros vínculos es un predictor potentísimo de nuestro bienestar. Totalmente. Y la segunda herramienta es el cuidado del cuerpo. A veces, en esta búsqueda de bienestar mental, nos olvidamos de que mente y cuerpo son un sistema inseparable. La carta menciona los 3 pilares básicos: alimentación, ejercicio y descanso. No puedes esperar tener una mente serena si tu cuerpo funciona a base de cafeína, azúcar y pocas horas de sueño. Es increíble cómo una mala noche de sueño puede hacer que el problema más pequeño parezca el fin del mundo. A veces, la solución más profunda no es pensar más en el problema, sino simplemente dormir mejor. Absolutamente. A veces, la intervención más psicológica es física. Y la tercera herramienta es una mentalidad proactiva, que la carta resume en una frase que me parece genial por su dualidad: imaginar, pensar y soñar a lo grande, actuar en lo pequeño. Me gusta eso. Combate 2 problemas muy comunes a la vez. Por un lado, la parálisis que provoca un sueño que parece inalcanzable. Y por otro, la falta de dirección de simplemente hacer tareas pequeñas sin un propósito. Conecta el gran por qué con el qué hago hoy. Es el equilibrio perfecto entre ser el arquitecto de tu vida, que diseña los planos, y ser el albañil que pone un ladrillo cada día. Soñar sin actuar es fantasear. Actuar sin soñar es moverse sin rumbo. Necesitas las 2 partes. Y finalmente, la carta menciona 2 prácticas mentales muy concretas: el agradecimiento y enfocar la atención en lo positivo. Se presentan como un antídoto directo contra el miedo. Y sobre el miedo, hay una cita demoledora: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Es que tenemos que entender de dónde viene el miedo. Es un mecanismo de supervivencia que evolucionó durante milenios. Su trabajo no es hacernos felices, su trabajo es mantenernos vivos. Y para eso tiene que ser pesimista por diseño. Tiene que escanear constantemente el entorno buscando la posible amenaza, el peligro, lo que podría salir mal. El problema es que en el mundo moderno, ese sistema de alarma se dispara por un correo del jefe o por una factura inesperada. Y vivimos en esa anticipación catastrófica constante. Exacto. Por eso, prácticas como la gratitud no son un ejercicio cursi, son una recalibración neurológica. No niegan que existan amenazas, pero fuerzan al cerebro a registrar también lo que sí funciona, los recursos que tenemos, las cosas buenas que damos por sentadas. Es un contrapeso consciente al sesgo de negatividad natural de nuestro cerebro. Si unimos todas las piezas, el mensaje central que este padre le quiere transmitir a su hija, basado en estas ideas, parece ser que la responsabilidad de nuestro bienestar es fundamentalmente nuestra, que es un trabajo que va de adentro hacia afuera. Y que no depende de esperar a que las circunstancias externas sean perfectas. Comienza con ese viaje interior del autoconocimiento, redefine la felicidad no como un destino, sino como una práctica diaria, y nos equipa con herramientas como la interpretación, la resiliencia y la acción consciente para navegar un mundo que, inevitablemente, va a tener dolor y dificultades. La carta cierra con 2 ideas finales que el padre le regala a su hija, atribuidas a Marian Rojas Estapé, que son muy potentes. La primera es casi un bálsamo. La vida es un constante volver a empezar. Que es un permiso maravilloso para equivocarnos. Nos libera de la tiranía de la perfección. No importa el error, no importa la caída, siempre tienes la opción de volver a empezar. Y la segunda idea es una advertencia, un llamado a la acción casi urgente. Construye la vida que quieres o tendrás que conformarte con la vida que te toque. Es una dicotomía brutal, pero muy clara. O él es el arquitecto consciente de tu existencia, o eres el inquilino pasivo de una vida diseñada por las circunstancias, por las expectativas de otros, o por el simple azar. No hay término medio. Y eso nos deja con una reflexión final, creo. Toda nuestra conversación, inspirada por esta carta, ha girado en torno a la introspección. Hemos rescatado una sabiduría que, como vimos con el oráculo de Delfos, es milenaria, pero que parece que hemos olvidado. Lo cual plantea una pregunta importante para quien nos escucha. En un mundo obsesionado con lo externo,
con optimizar nuestra productividad, nuestra imagen, nuestras finanzas, nuestro perfil social. ¿Qué pasaría si dedicáramos una fracción de esa misma energía, de ese mismo enfoque y de esos mismos recursos a la exploración interna, que los antiguos consideraban el verdadero punto de partida para entender todo lo demás?